qué bendición es estar con la familia de la fe. Un domingo más juntos hasta que el Señor regrese. Muy bien, vamos a continuar nuestro estudio sobre discipulado. Estamos llegando al fin de nuestra serie, pero qué precioso texto tenemos para hoy. Por favor, les invito a abrir sus Biblias en la primera carta de Pedro. Esto es casi al final del Nuevo Testamento. No en el final, pero casi al final. Primera de Pedro. Y ahí en el capítulo 4, por favor. Si le está costando encontrarla, no se preocupe, porque a mí también. Muy bien. Esta es la segunda. ¿Están allí? Versículo 7. Pero el fin de todas las cosas se acerca. Sean pues ustedes prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Sobre todo sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sean hospitalarios los unos con los otros, sin murmurar, sin murmuraciones. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviéndose los unos a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien le pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a pedirle al Señor nos guíe en esta tarde. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has hecho tus discípulos, discípulos de tu Hijo, precioso Jesús. Es un privilegio, un regalo seguirte. Te pedimos en esta tarde, Señor, que puedas guiar nuestros corazones para poder entender las verdades en tu palabra, poder entenderlas, poder aceptarlas y recibirlas, considerarlas importantes, Señor, y al mismo tiempo ponerlas en práctica cuanto antes posible. Señor, ayúdanos, guíanos, transfórmanos en esta mañana. En el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo es que te pedimos esto. Amén. Nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y la nueva criatura hemos estudiado en nuestra serie que ahora vive en unión con Cristo. Cristo ahora permanece, mora en el corazón del creyente. Entonces vivimos en un permanente estado de estar crucificados con Cristo, resucitados con Cristo, los dos. Queriendo decir que estamos muertos al pecado. El pecado ya no da la última palabra en nuestras vidas. Pero porque Cristo mora poderosamente en nosotros por medio de su Espíritu, ahora hemos sido hechos nacer de nuevo, a una nueva realidad, donde el poder del Espíritu está trabajando. Entonces podemos vivir para su gloria. A todas las metáforas que hemos estudiado, crucificados con Cristo, siguiendo a Cristo, buenos siervos de Cristo, vistiéndonos constantemente de Cristo y desvistiéndonos del viejo ser, siendo miembros de su cuerpo, perteneciéndolo, dejando a Él ser la cabeza que dirige nuestras vidas, siendo piedras vivas, un sacerdocio santo que constantemente entrega sacrificios agradables a Él, volviéndonos estudiosos de su palabra. Eso es un buen siervo de Cristo. ¿Por qué? Porque eso es un buen oidor de la palabra, pero al mismo tiempo asegurándonos que la practicamos y la ponemos en práctica. No es una cuestión de ser
altamente morales. Es una cuestión de poner en práctica lo que la palabra dice, empoderados por el Evangelio que está trabajando en nuestros corazones. Es una respuesta a la gracia de Dios. Hemos estudiado que podemos edificar el cuerpo, que para eso necesitamos prepararnos, para ser instruidos, para poder discipulados, para ponernos a tomar nuestro rol en el edificio espiritual, en la casa espiritual, y poner todo lo que tenemos a su servicio. Le daríamos una preciosa personal identidad a la iglesia cuando Manrique, cuando tú, cada uno de ustedes pone ese grano de arena, le da particular nombre a esa iglesia porque nos representa a todas, entre cuanto la estemos edificando juntos, no solo unos. Somos ovejas de Cristo. No, la palabra no dice que somos cocodrilos de Cristo o que somos leones de Cristo. La palabra dice que somos ovejas, porque necesitamos pastor, ovejas que viven la vida bajo la autoridad del buen pastor, con pastores que trabajan bajo su autoridad. Él siendo autoridad de estos subpastores o pastores menores que ayudan a cuidar las ovejas de Cristo. Hoy habla la metáfora de ser un buen administrador, y quisiera empezar con darte un poco de contexto de qué es un buen administrador. No sé si te recuerdas la palabra mayordomo. Un mayordomo normalmente es esa persona que trabaja en una gran mansión, ¿verdad? Una gran mansión, y esa persona está a cargo de las distintas personas que trabajan en la casa. Ellos no son los señores de la casa, pero él está a cargo de las distintas personas que trabajan, siervos y siervas que están trabajando, limpiando, cuidando, manteniendo, cocinando la gran casa. Mayordomo. No es el señor de la casa, pero tiene responsabilidades, tiene a cargo distintas cosas y las pone al uso de acuerdo a la voluntad del ¿quién? Del dueño de la casa. Bueno, eso es más cerquita a lo que estaba sucediendo en aquellos tiempos. Por ejemplo, la economía en aquellos tiempos, en los tiempos del Imperio Romano, la economía de Roma se basaba en esto de conquista. Muchísimos, los siervos, los esclavos, se traían porque se conquistaba un pueblo y se les sacaba, toda la gente se traía a Roma, y los distintos generales o los distintos nobles o los distintos señores adquirían personas como parte de su propiedad. Entonces, por ejemplo, si habían conquistado una ciudad grande y la habían arrasado y conquistado, todas las personas, los estudiosos, los maestros, las maestras, los instructores de esa ciudad, los traían como siervos a Roma. Entonces, por ejemplo, el erudito gran profesor de aquella ciudad ahora es esclavo de un general y lo pone a educar sus hijos. Si había una gran persona con grandes dones de administración, ahora lo pone, un general romano lo ponía a administrar su hacienda y toda su capital. Entonces, esto de ser siervos, de haber mayordomos, administradores que no son dueños de sí mismos. El amo es el que es dueño. La voluntad es la del amo. Los propósitos que se ponen en práctica son los del amo. El mayordomo no es dueño de nadie, no es dueño de nada. Él se le ha dado cosas para que administre en nombre del dueño, en nombre del amo. Esa es la figura que ahora trae, que nosotros, tú y yo en Cristo, lo que tenemos en realidad no es nuestro. Todo lo que somos y todo lo que tenemos, todo lo que tendremos, le pertenece a Dios. En Cristo hemos sido comprados con un precio. Todo lo que son nuestras vidas le pertenecen a Dios. Lo que pasa es que Dios nos ha dado a administrar todo lo que tenemos y todo lo que somos por un tiempo específico. Esto nos hace ver de que hay propósito para las cosas que tenemos, propósito para las cosas que Él ha provisto, para nuestros dones, nuestras personalidades, nuestras habilidades, todas las distintas manifestaciones de nuestra personalidad
fueron dadas con propósito y tienen dueño y no somos nosotros. Lo que nosotros somos administradores de eso que nos ha sido dado. En Cristo somos llamados no a ser un mal administrador, pero ¿un qué? Uno bueno. Entonces el buen administrador usa lo que tiene y lo que es para la gloria de Dios. El buen administrador, mis hermanos y mis hermanas, el buen administrador de Cristo ora con claridad y ora con buen juicio. Mira el primer versículo que leímos. El fin de todas las cosas, dice Pedro, está cerca. Sean pues ustedes prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Parece que tener una certeza, un entendimiento claro y bueno, que Cristo viene y que es pronto y que yo tengo que estar listo y preparado, permite a la persona poder orar con claridad, poder tomar decisiones con claridad, vivir la vida con una claridad y juicio que nadie más tiene. Si hemos aceptado, si hemos comprendido esta realidad que está puesta en estas metáforas, en todas estas metáforas que nos describen la realidad nueva que tenemos en Cristo, entonces ahora sabemos cómo ver claramente. El pastor está diciendo que mi BMW, exactamente. Pastor, está diciendo que mi mansión, exactamente. Pastor, está diciendo que digamos, yo apoyar la iglesia en vez de hacerme un capital, exactamente. Estamos hablando de ser un buen administrador, que lo que Dios ha dado es para sus propósitos y para su gloria. Entonces, esta nueva realidad que se vuelve clara, salvos, Cristo vuelve, me quiere listo y me quiere lista, preparado y preparado, haciendo las cosas que debo de estar haciendo para su gloria, me permite entonces ver la realidad alrededor mío muy claramente. Entonces, cuando suceden las cosas, alguien viene y me quita mi trabajo, pierdo mi trabajo por una decisión incorrecta de una persona. Yo ahora, porque sé que Cristo viene y mi realidad es que soy un discípulo de Cristo, puedo entender muchas cosas de mi realidad. Este evento de que soy despedido injustamente, lo puedo leer en el marco de la realidad que yo vivo. ¿Cuál es? Que yo soy hijo o hija de Cristo, que mi proveedor en realidad no es Él, es Dios. Que aquí los propósitos para los cuales el Dios me salvó y en esta tierra no se han acabado. Entonces el que le toca seguir proveyéndome es al Señor. Él me quita ese trabajo, Él cree que me lo está quitando, pero es Dios el que me está llevando a otro lugar porque me quiere trabajando en otro lugar. Por eso fue que me despidieron. Él es soberano sobre todo, por eso es que las cosas suceden. ¿Tiene sentido? La manera de ver las cosas y de leer las cosas y emitir juicios sobre las cosas cambia por esta nueva realidad que he entendido en la cual ahora vivo. Cuando alguien viene y nos hiere profundamente y peca contra nosotros y nos quiebra el corazón y duele y en algunos casos hasta cólera da, entonces me permite ese evento ahora saber que Cristo viene, que yo he sido crucificado en Cristo, esta nueva realidad de discípulo en Cristo, me permite ver que esta persona que me hirió y que me ofendió me hace pensar cuál es mi realidad. Bueno, yo he sido perdonado, yo he sido perdonada sin merecerlo. Soy perdonado todos los días, todos los meses, por todos mis pecados, en todo momento y sin merecerlo. Esa es mi realidad. Entonces me permite orar con buen juicio. Padre, la verdad es que yo sí puedo perdonarlo, lo que pasa es que no quiero. Me ayuda, Señor. Estoy batallándome, pero ni se ha arrepentido pero Señor, yo sé que Padre, esa no es la manera de verlo. Yo ni siquiera he arrepentido y usted ya me ha perdonado. Usted me sigue perdonando todos los días. Yo he sido receptor de su perdón, de su amor. Por lo tanto, ahora yo lo voy a transmitir de la misma manera. Usted me perdona sin merecerlo, lo voy a perdonar, la voy a perdonar sin merecerlo. Entonces me permite tener claridad para orar. ¿Por qué? Porque me permite tener claridad en cómo actuar. En cómo actuar. El buen administrador
sabe cómo orar. Ora con claridad y con buen juicio por la realidad que él tiene, por la realidad que ella tiene. El buen administrador, ¿cuál es la cosa más preciosa que nos ha dado Dios? Y es el amor de Cristo. El amor de Cristo expresado en la cruz. Somos recipientes, ahí está, y caminamos con Él todos los días, los hijos y las hijas de Dios. Entonces, porque somos receptores de ese amor, entendemos que el amor perdona. Entendemos que el amor es hospitalario. El amor que acarreamos tiene ciertas características y las hemos entendido. Entonces, por eso las practicamos. El amor perdona. El amor es hospitalario. Mira el versículo 8. Dice, sobre todo, sean fervientes en su amor los unos por los otros. Cuando dice fervientes se está refiriendo a constantes, que no sea un amor que de pronto se duerme, que no sea un amor que de pronto se vuelve frío, sino que sea un amor que pasa por encima los obstáculos, que no es fácil de ser detenido, pero es un amor que permite pasar por encima de todo aquello que trate de impedirle su progreso. Dice, un amor ferviente, dice, los unos por los otros. ¿A quién le estaba hablando? A los cristianos que pertenecen a una iglesia local, para que se amen los unos a los otros. Dice, ahora vea cómo describe el tipo de amor. Dice, pues el amor cubre multitud de pecados. Si el amor que hemos sido receptores de ha cubierto todo tipo de pecado nuestro para la eternidad, quiere decir que el amor que somos recipientes y que podemos transferir a otros puede pasar por encima una multitud de pecados. Ser fuerte de carácter, un hombre y una mujer cristiana fuerte de carácter, perdona una multitud de pecados. Una persona débil no lo hace, y una persona no creyente menos. Esto quiere decir que Pedro quería hacerles pensar a esas personas, y por ende Dios hoy a nosotros, cómo estamos manejando nuestro perdón. Somos expertos perdonadores. Algunos cristianos se jactan de que tienen 30 años en la iglesia y que nacieron en la iglesia. Ten cuidado con eso. Creo que ya lo había mencionado en otro sermón. Ten cuidado con eso, porque entonces quiere decir que estás aquí en experiencia. Entre más sabemos, más hemos sido transformados. Mi hermano y mi hermana, con humildad, ¿tienes alguna persona que tiene algo en contra de ti? ¿Hay alguna persona a la cual le estás reteniendo perdón? Porque el amor de Dios perdona multitud de pecados. Sí, pastor, pero sí, claro, él sabe que ya lo perdoné. No. Vaya y se lo dice. No, ella sabe que ya lo perdoné. No, vaya y se lo dice. Y si tenés 3 años de retener ese perdón, confiésale y pídele perdón. Hay veces que cuando hay cosas que Rebe, mi esposa, hay veces que ha dicho algo y me siento ofendido. De pronto me doy cuenta que sinceramente me pide disculpas, pero yo tengo ahí como esos minutos de ya lo hice para este lado, ahora para este lado. Y llega y ¿verdad? Perdón. Y es como mi análisis ahí de me siento mal, no puedo perdonar en estos momentos, deme tiempo, ¿verdad? Como analizarme, uy, qué feo que me hizo eso, que me pasó eso. Y ese periodo de análisis, y la otra persona, pero perdóname, y uno no, y yo no respondo, no le digo lo que yo sé que tengo que decir, no le digo lo que yo sé que quiere escuchar, no. ¿Qué estoy diciendo con eso?
Esa velocidad. ¿Qué es lo que confiesa? ¿Qué es lo que dice? Bueno, lo primero que me dice es que es muy diferente a la velocidad con la que Dios ve mis faltas y mis pecados. El creyente ahora vive justificado por la fe, y cuando para salvación los pecados son perdonados una y una vez para siempre, en comunión se afecta la relación con Dios. Pero en el momento que pedimos perdón, dice que inmediatamente Dios nos perdona y la comunión es restablecida. No hay segundos ni análisis. Lo que quiere decir sobre mí es que parece que hay veces que no entiendo, no tengo claridad de mi realidad con Dios en cuanto a mi propio pecado y el perdón inmediato y rápido que recibo, inmerecido de parte de Dios todos los días, en todo minuto, cuando estoy caminando en pecado, peco contra Dios. ¿Tiene sentido? Y no estoy teniendo claridad, por eso es que no estoy pudiendo transferirla bien a Rebeca. Lo que he llegado a entender es que eso de justificarme para no perdonarle y extenderle y hacerle ver claro que te perdono y no ser rápido, es una falta de entendimiento de algo vertical que no estoy pudiendo transferir horizontalmente. Quiero presentarme vulnerable en ese sentido, porque también Dios quiere que te vuelvas vulnerable en esta mañana. El amor genuino perdona multitud de pecados. Ponte en paz con aquellos que no tienes paz. Perdona al que te ha pedido perdón. Si alguien te ha ofendido, ve y habla con ella y pon paz con el Señor. Amén. El amor de Dios es hospitalario. Dice el versículo: sean hospitalarios los unos para con los otros, sin quejarse, sin murmuraciones. En ese tiempo, esta zona es la zona de Asia Menor, es donde está Turquía hoy. Pedro desde Roma les envía esta carta a varios hermanos que estaban en esa época. Varias iglesias posiblemente, no sabemos, muchos hermanos sí, estaban siendo discriminados por la nueva fe, todo el mundo los maltrataba porque eran cristianos ahora, ya no hacían la adoración a ídolos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que algunos los despedían, algunos viajaban para poder ir a la iglesia, algunos ponían su casa para que los cristianos vinieran a hacer el culto, a hacer el servicio dominical en sus propias casas. El problema era que las personas que venían tenían que viajar días para poder llegar a ese lugar, y ¿dónde se quedaban a dormir? Y algunos de estos hermanos están diciendo: no, yo ya puse la casa para la iglesia, que voy a ver dónde se queda a dormir. Algunos no tenían que comer porque todo lo que gastaban apenas lo llevaba contado y tenían necesidades. Algunos viajaban días y no era ni su pueblo ni su hogar. Entonces Pedro le dice: el amor es hospitalario. El amor es hospitalario. Esto de hospitalario tiene que ver con lo que tengo, lo pongo y lo comparto. Lo que tengo, lo comparto. En estos días hoy, y aquí en la realidad de nuestra iglesia Manuel, un ejercicio práctico de hospitalidad es compartir la mesa propia. Te animo a considerarlo. Ahora hay que hacerlo con sabiduría y con discernimiento y con prudencia. Comparte lo que tienes. Comparte tu mesa. Invita a tus hermanos de la iglesia a tu casa y comparte y sírveles. Sé hospitalario. Sé hospitalaria. Lo que tienes, lo que yo tengo, no es mío, no es tuyo, es del Señor. Y ponlo al servicio para hacer sentir a otros amados, parte del cuerpo, parte de la familia, que no están solos, que los amamos, que los amas. Compártelo, hazlo no con las personas que ya conoces. Aquí estoy seguro que hay personas que todavía no se sienten parte de la familia, porque apenas vienen llegando, porque tal vez por una u otra razón no tienen mayores conexiones. Busca a quien el Señor desearía, de primer lugar, que tú compartas y seas hospitalario. Otra manera, cada vez que entramos por allí, el Señor, estas sillas que están vacías,
es el deseo de Él posiblemente que sean llenadas con nuevas personas. Esas personas, el 80% de personas que con una sinceridad profunda van a buscar iglesia, van buscando una familia que pertenecer, un lugar al cual ser parte. Si conocen algo de la palabra de Dios, saben que es mandato del Señor congregarse y ser parte de una congregación local y crecer y participar en ella. Pero no hay nada más feo que llegar a un lugar y nadie le dice a uno nada. Nadie se acerca a decirle nada. Uno entra solito y salió solito. ¿Verdad? Eso dice mucho de esa congregación. Allí, cuando salgas de aquí, vas a ver las oportunidades de servicio que hay en esta iglesia, las necesidades que Dios quiere que los miembros suplan para poder hacer su ministerio en esas áreas. Y hay uno que le hemos puesto como nombre el equipo de hospitalidad, que es el que se va a encargar de nuestros miembros todos los domingos. Dentro de pronto no hay ningún voluntario sirviendo en ese momento. Algunos hacen las acciones de este ministerio ya, pero bajo otro nombre. Pero este equipo es el que se va a asegurar de hacer sentir a un miembro cuando viene recibido y amado, pero en especial a un nuevo visitante, para poder practicar una serie de pasos que le permitan a este nuevo visitante ser recibido, sentirse valorado, valorada, amado, amada, incluido y llevado en un proceso donde le permita considerar unirse a esta iglesia como su iglesia local. Es parte de nuestra manera de ser hospitalarios con aquellos que nos visitan. Los buenos administradores constantemente están orando con claridad de buen juicio, sabiendo que el final está cerca, que Cristo viene y que hay que estar preparado a hacer las cosas que tienen que estar haciendo. El buen administrador es hospitalario porque conoce que el amor de Dios es hospitalario. También perdona porque sabe que el amor de Dios perdona. Pero también él y ella sabe, el buen y la buena administradora, de lo que tiene, que lo que ha dado es para que lo use, lo que ha recibido, los dones que ha recibido, las habilidades que ha recibido, todo lo que él tiene, todo lo que ella es, los pone al servicio del Señor, al servicio del bien de la iglesia a la cual pertenece. Aquí no está hablando de la iglesia universal, está hablando de la iglesia local, el cuerpo local al cual uno pertenece. Mira los versículos, versículo 10. Mira que no soy yo. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buen administrador. Quiere decir que ese buen administrador, esa figura, no dijo como un mal administrador, no dice uno bueno. Quiere decir que hay buenos administradores y hay malos. Los malos administradores toman lo que Dios les ha dado y lo usan para un uso personal. Las habilidades, los dones, los recursos, el tiempo, todo lo que Dios le ha dado, la salud, la usa para uso personal. Eso es un mal administrador. La usa para beneficio propio. Eso es un mal administrador. La usa donde Él es el Señor de esos dones. Eso es un mal administrador. Un buen administrador reconoce lo que tiene, reconoce lo que es, reconoce lo que Dios le ha dado y le da honor a Dios porque lo pone a Él como el proveedor. Entonces, entiende que tiene un rol al usar eso para edificar el cuerpo local al cual pertenece, para crecer en salud ese cuerpo, para hacerlo crecer en unidad, para hacerlo crecer en conocimiento, para hacerlo crecer en mostrar el esplendor de Cristo a todos los que viven alrededor. ¿Tiene sentido? No hay como un cristiano pasivo. No existe en la Biblia. Pedro no está hablando de un cristiano en vacaciones. No, yo ya me retiré, pastor, de servir. Es que le he servido a Dios como por 40 años, entonces ya se acabó. Ahora estoy en unas vacaciones y todavía no sé cuándo vuelvo a servir. Aclaración, no estoy llamando a practicar moralismo, hacer por hacer, porque hay que hacer. No, estamos hablando de que si hay una fe verdadera,
hay una respuesta a esa fe verdadera. Si en verdad está unido uno a Cristo, entonces uno se va a poder reconocer que está unido a Cristo. Si en verdad Cristo vive en el corazón de la persona, hay evidencia. Y según Pedro, esa evidencia son la práctica de los dones en la iglesia local a la cual pertenece. La puesta de los recursos personales para el uso en el lugar donde pertenece. Todos los recursos, pastor. Es que hay algunos pastores que dicen que hay que vender la casa para dársela a la iglesia. Absolutamente no, esos son falsos pastores y son falsos maestros. En 1 Corintios y en varios, en el Nuevo Testamento dice que es una decisión entre usted y el Señor voluntariamente. Yo también decidimos voluntariamente, sabiendo que Dios está en misión y su iglesia está en misión y usted y yo estamos en misión, proclamar las buenas nuevas del evangelio, hacer edificar la iglesia de Cristo. Entonces apartamos una sección y la ponemos al servicio del Señor. En realidad eso es llamado sacrificio espiritual, no un servicio, sacrificio espiritual. Servir en la iglesia es hacer esto. Eso es servir en la iglesia. Es decidir ponerme a trabajar. No hay nada que uno pueda hacer. Es la mejor manera de describir. Desarrollarse y prepararse para trabajar. Para trabajar. Si una persona le cuesta perdonar, si una persona le cuesta servir, si una persona le cuesta ser hospitalaria, la pregunta más obvia es, ¿será que es un creyente? ¿Será que se la creyó? El verdadero creyente muestra los frutos. Sí, hay un tiempo para no servir, definitivamente. Hay razones específicas para no servir, definitivamente. Son pocas y son variadas y son temporales. El verdadero creyente encuentra honor, encuentra gozo en ponerse las botas, decía mi abuelo, para ponerse a trabajar, para edificar el cuerpo, no de manera que le traiga confort, no, en la manera que el cuerpo lo necesita, en la manera que el cuerpo lo necesita. Dice el versículo 11. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ese es el 10, perdón, el final. Quiero hablarte a ti personalmente, cada uno. Estoy tratando de verlos a todos. A cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes son criaturas. Yo soy criatura del Señor, con una personalidad y una manera de ser muy específica. Sí, somos afectados e influenciados por el pecado, sí, somos criaturas del Señor, diseñadas por el Señor. Nos ha puesto una serie de ingredientes a cada uno de nosotros que hacen particular la persona que somos. Cuando usted y yo nos ponemos a servir en la iglesia, así es como manifestamos la multiforme gracia de Dios. Los dones no son una lista de un montón de cosas que uno puede hacer. En realidad, los dones están descritos como acaba de decir el versículo, es la manifestación de la gracia de Dios. Vea, pastor, mi don es liderar. Si tiene un espacio para liderar, yo voy y lidero. Yo le diría, ¿sabe qué? Esa no es la manera en la cual la gracia de Dios se va a manifestar. Vea, párrame aquí, y yo voy a ver la gracia de Dios manifestándose en usted. Cuando vemos la necesidad en el cuerpo y nos disponemos a servir esa necesidad del cuerpo, las personas van a poder ver la gracia multiforme de Dios manifestándose por medio de nosotros. Eso se lo digo como plantador de iglesias. Plantador de iglesias implica empezar un servicio dominical con unas 5 personas enfrente. Entonces usted tiene que ser la persona que barre, la persona que recibe a las primeras visitas, es la persona que hace los boletines, es la persona que tiene que hacer el sermón, es la que canta, es la que predica, es la que ora, es la que hace todo. Es la que administra, es la que paga salarios, es la que hace absolutamente todo.
El plantador de iglesias, en mi caso, es mi propio ofrenda, la que paga mi propio pecado, porque nadie estaba dando ninguna ofrenda. Lo hace prácticamente todo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que a través del tiempo le empieza a delegar funciones y servicios a las distintas personas. Y una persona, pastor, pero es que yo no estoy acostumbrado a hacer eso. ¿Está seguro que yo lo puedo hacer? Sí, mi hermano, usted lo puede hacer. Va a ver la gracia de Dios manifestándose en usted. Cuando pasan 7 años y ves 150 personas haciendo ese paso de fe juntos, y ahora cada vez los plantadores hacemos menos y nos enfocamos a lo que tenemos que estar haciendo, uno ve que lo que hace fulanito y menganito y cada uno de ellos no lo hubiera podido yo hacer, porque es la gracia de Dios manifestándose en ellos. Si todo lo hago yo, entonces se llamaría la iglesia Manrique, porque solo Manrique es el único miembro que hace algo. Pero Dios no quiere que haya iglesias que son las iglesias de Manrique, no, es la iglesia de yo, Iván, Irma, Rogelio, todos. Es la iglesia que mostramos la identidad de ese cuerpo por lo que somos y hacemos en ella. Esta iglesia, por eso les decía la semana anterior, no sobra miembro. ¿Usted ve en esa pared algún ladrillo que sobre? Tenga cuidado con quitarlo, pero no, hay ningún ladrillo sobra. Usted no sobra, tiene una función, servir al cuerpo, es donde vas a ver la gracia de Dios por medio de tu personalidad, de tus habilidades, de tus dones, de lo que has aprendido, de lo que Dios te ha mostrado y enseñado, donde le pones a servir, donde sea necesario, donde te necesiten, no donde quieres, donde te necesiten. Vas a ver la gloria de Dios y el poder de Dios mostrándose por medio tuyo, y las personas van a conocer esa iglesia por lo que haces, por lo que sirves, porque le das un apellido, le das un sabor especial a esa iglesia por tu función en ella. Si te quitamos de ese rol, ya esa iglesia no sería igual. Por eso toda iglesia necesita a sus miembros. Pastor, a mi edad y con mis limitancias, no creo que yo pueda hacer algo. No es cierto. Cada uno, dice ahí, tiene un don especial. O sea, tailored, esa palabra es, ¿usted se acuerda antes cuando uno iba al sastre y le hacían qué? La ropa a la medida de uno, ¿verdad? El don está dado a la medida tuya. Lo que necesitas es dejarlo practicarse y expresarse. Entonces, quiero invitarte muy respetuosamente. Si ya sirves, si estás con una posición de ministerio en la iglesia, quiero agradecerte tu trabajo. Nos has bendecido y das gloria al Señor. Si por alguna razón, no importa cuál, no estás sirviendo en estos momentos, quiero pedirte orar. Primero ora y le pides al Señor: Padre, me muestras. No le tienes que pedir si puedo servir. No necesitas orar eso, ahí está el texto. No necesitas pedir por algo que ya fue revelado. Son muy pocas las ocasiones y excepciones que hay para no ponerme a servir la grey de Dios dentro del pueblo. El punto es dónde y cómo y de qué medida. Y eso es algo que el Señor te puede enseñar si le pides en oración, con buen juicio, con claridad, sabiendo que Cristo viene y viene pronto. Y te quiere activo y listo, haciendo las cosas que tienes que estar haciendo, incluyendo servir al cuerpo y edificándolo junto con el resto de los hermanos. Cuando pases por esa puerta, vas a tomar una pared que hemos preparado con un montón de pancartas negras, con todos los servicios, todos los ministerios, oportunidades de servicio que esta iglesia necesita. Tómate las próximas 3 semanas y te aseguras que los lees todos. Y te vas para la casa y oras. Entonces, digamos que fuiste y leíste, hoy te dio tiempo nada más de ver Ministerio de Niños. Léelo, el propósito, la misión, las necesidades. Y luego te vas a casa y te arrodillas y le pides al Señor: Señor, tú sabes que no estoy sirviendo, me estás enseñando algo. Por favor, muéstrame, aquí estoy, Señor, lo que tengo lo quiero poner al servicio tuyo. Quiero pertenecer a mi iglesia, dar a conocer mi iglesia por medio de la gracia que se manifiesta tuya por medio mío. Dame guía para encontrar un lugar donde puedo ser necesitado y donde puedo servirte con excelencia. Ninguno de ustedes
ninguno, incluyéndome, ninguno está sin la gracia de Dios siendo lista para ser manifestada por medio de su servicio. Lo que necesitas es tomar la decisión y caminar por fe. Tomar la decisión y caminar por fe. El amor sirve con los dones recibidos. Eso es un buen mayordomo para el bien de la iglesia donde la iglesia lo necesite. Pastor, es que yo no me siento cómodo o cómoda haciendo eso que tanto necesitan. Bueno, es válido, pero no es excusa. Porque no se trata de servir donde me siento cómodo. Se trata de servir donde Cristo me necesita y me quiere. Pastor, es que eso me implicaría complicarme un poco. Excelente, complícate. Está bueno. Eso es para la gloria del Señor. Para la gloria del Señor. Eso es lo que hacemos muchos, todas las semanas, todos los días. Complicarnos por ti. Para la gloria del Señor. Copia los ejemplos de servicio que tienes a tu lado. Cópialos, emúlalos y hazlo para la gloria de Dios. Ahora, el servicio hazlo siempre en un buen equilibrio con el resto de todas las responsabilidades que tienes. Pero no permitas una excusa para no edificar tu iglesia, tu cuerpo. Ahora, pregunta, ¿qué pensarían ustedes si una persona viene y dice, de respuesta de este sermón viene y dice, pastor, estoy de acuerdo, voy a servir, pero voy a servir como a mí me da la gana? ¿Qué pensarían ustedes? Aquí estoy leyendo, por favor levanten la mano los que están de acuerdo, que sirva. No, ¿verdad? Ok. Una vez entrevisté a una persona que tenía 2 meses de estar llegando a la congregación. Quería saber por qué, cómo fue que llegó a la congregación. Y llegó y me dijo, pastor, yo vengo a esta iglesia a conseguir esposa. En el momento que consiga una, me voy. Y me la llevo. Así me dijo. Y yo es como, ¿así? Ay, qué tipo más sincero, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que no puede ser que las personas vivan en la iglesia como ellas quieran. Yo tampoco, incluyéndome. Entonces, hay algo que no hay un ejemplo en la Biblia, pero creo que es sabiduría bíblica. Y se llama el proceso de membresía. Porque el proceso de membresía me permite sentarnos a los pastores con cada una de las personas y nos permite explicarles todos los mandatos y directrices que hay en la Biblia de una manera resumida, todas las creencias que están en la Biblia. Entonces me permite preguntarle a esa persona después de que me cuente un poco sobre su vida y de enseñarle en resumen algunas de estas cosas y decirle, ¿qué piensa? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo va a vivir su vida? Estas son las reglas de esta familia. Esta es la autoridad en esta familia. Esto es las cosas que son un no rotundo en esta familia. ¿Qué opina? Entonces la persona me dice, no estoy de acuerdo. Ok, gracias. Yo no puedo poner a esa persona a servir. Si la persona me dice cosas como la que ahora les dije, inmediatamente como pastor y los otros pastores, le ponemos los ojos a esa persona, lo confrontamos y le decimos a esa persona, no queremos una persona como usted en nuestra iglesia. Eso se llama ser pastor. Hay lobos vestidos de ovejas que uno, si no las entrevista al inicio, no puede reconocer el estado del corazón de la persona. Esas declaraciones parecen exageradas. La persona estaba siendo sincera. Ese es el estado de su corazón. La membresía es el proceso por medio del cual nos sentamos para hablar de cómo es esta familia, en qué cree esta familia, cómo se rige esta familia, dónde está la autoridad en esta familia, a qué se compromete uno en esta familia.
y me permite saber los no y los sí y los por qué de cada no y de cada sí. Mi hermano y mi hermana, le quiero proponer, si usted no es un miembro de esta iglesia, que por temor al Señor y con sabiduría del Señor considere mi invitación a entrar en el proceso de volverse un miembro de la iglesia, para que entonces podamos pastorearlo, para que entonces pueda servir de una manera obediente al Señor. Si yo tuviera un miembro de la iglesia que el primer año de conocerle a mí me dice, no, pastor, viera que yo estoy muy cómodo aquí sin hacer nada. Muchas gracias por todo lo que ustedes hacen, pero aquí estoy tranquilo, estoy bien. El siguiente año, mi hermano, no, vieras que sigo muy cómodo, yo estoy contento así como estar sin hacer nada. Gracias. A ver, y díganmele a todos que gracias por todo lo que hacen. Ese miembro yo no lo puedo dejar así. La Biblia me demanda que ni ustedes ni yo podemos permitir que un miembro viva la vida siendo solo servidos. Mira Marcos 10, 44, 45. El que quiera ser un líder entre ustedes tiene que volverse un siervo de ustedes. El que quiera ser de primero entre ustedes va a tener que volverse un esclavo de los demás. Porque incluso el hombre, el Hijo de Dios, vino no a ser servido, pero a servir a otros y dio su vida en rescate de muchos. El amor sirve como buenos administradores. El amor de Dios sirve conforme a la palabra de Dios y empoderado en el poder de Dios. Dice, al que hable las palabras de Dios, los oráculos del Señor. Eso se está refiriendo en Hechos, en Corintios y en Romanos. Se está hablando a la revelación divina de la palabra de Dios, a la palabra escrita de Dios. Que el que sirva, da un ejemplo, que el que sirva en cualquiera de los ministerios que tienen que ver con comunicar y hablar públicamente, que hable públicamente con la palabra de Dios, de acorde a la palabra de Dios. El que predica la palabra de Dios. El que canta, que cante la palabra de Dios. El que aconseja, consejería, que use la palabra de Dios. El que enseña, el que da testimonio, que sea de acorde a la palabra de Dios. Ustedes tienen por la gracia de Dios una iglesia que tiene temor de Dios y que lo que hace, lo hace para la gloria de Dios, de acorde a la palabra de Dios. Tampoco servicio puede ser que hacemos para vanagloria propia, en nuestra propia capacidad, no, en el poder de Dios. Servicio tiene que ver con mi intimidad con el Señor, de lo que yo tengo con el Señor, en mi caminar diario, en mis disciplinas espirituales, como yo estoy siendo transformado, porque no le estoy poniendo obstáculos al Espíritu Santo para que me transforme, donde voy limpiando mi caminito y mi caminar con el Señor de pecados que no agradan al Señor, y voy caminando en santidad con Él, no perfecto, pero ahí voy creciendo con Él. Entonces yo puedo ver el poder de Dios trabajar en mí, y es con ese poder que yo sirvo al Señor. Mis hermanos, vieran las cosas que yo he terminado haciendo en la iglesia, en servicio, que yo ni siquiera sabía que yo podía hacerlas, y estoy seguro que no podía hacerlas, pero el Señor las hizo porque se mostró el poder de Dios trabajando, simplemente porque hubo una disposición de hacer lo que había que hacer. Igualmente va a suceder contigo, si toma la decisión de adoptar una de esas posiciones de servicio para la gloria de Dios. Por último, el amor sirve solo para la gloria de Dios. Complicar tu vida un poquito, usar todo lo que tienes para ponerlo al servicio del Señor. Si es compartir tu mesa, si es tomar una posición de servicio, si es amar y perdonar, que sea solo para la gloria de Dios. Amén. Así es como le servimos al Señor. Mire el último versículo, precioso versículo. Que todo sea para la gloria del Padre. Que todo sea para la gloria del Padre.
cómo se quiere glorificar el Señor en tu vida por medio de todo lo que te ha dado y todo lo que eres, y cómo te puede poner en un rol para edificar esta congregación Emmanuel por medio tuyo para la gloria de Dios. Amén.